Muy buenas noches, mi estimado doctor Andrés Montalvo. Somos un grupo de estudiantes conformado por parte del compañero Franklin Cornello y Brian Herrera. Somos estudiantes del segundo semestre de la Facultad de Derecho en la Universidad de Indoamérica. Bueno, en este presente video lo que vamos a realizar es explicar y detallar los derechos de la naturaleza en el Ecuador. Si es cierto, la naturaleza ha sido reconocida como sujeta de derecho en la Constitución del Ecuador en el año del 2008. En esta Constitución se promueven los derechos de la naturaleza y el buen vivir. Es realizada por el expresidente Rafael Correa, y a continuación mi compañero va a dar detalladamente en qué artículos de la Constitución se encuentran manifestados los derechos de la naturaleza. Por favor, compañero, tenga la bondad. Gracias por el espacio, compañero, y recibo un cordial saludo de parte de nuestro grupo. Bueno, si bien es cierto, los principales artículos que están tipificados en la Constitución sobre los derechos de la naturaleza son artículos 71, 72, 73. En el artículo 71, exigibilidad. La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete íntegramente su existencia, el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, como es la estructura, funciones y procesos evolutivos. En el artículo 72 tenemos la restauración. La restauración de la naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta será independiente de la obligación que tiene el Estado y las personas de indemnizar en casos de impacto ambiental graves o permanentes, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos no renovables. En el artículo 73 tenemos la transgénicos. El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los recursos naturales. La Pachamama, la madre tierra, ancestral indígena, ha influido a la cultura ecuatoriana. El Summa Causai, filosofía del buen vivir, promueve el equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación ambiental. Este concepto refleja la valoración de la armonía con la naturaleza en la sociedad, integrando creencias milenarias con principios contemporáneos de sostenibilidad. Actualmente nuestro país enfrenta importantes desafíos, como es la lucha por preservar los derechos de la naturaleza frente a amenazas como la explotación de recursos, el cambio climático y la falta de conciencia ambiental, requiriendo un enfoque integral para el desarrollo sostenible. Superar estos desafíos requiere una estrategia histórica, holística, que involucre a toda la sociedad y fomente un desarrollo sostenible en armonía con la Pachamama. A continuación expondrá mi compañero sobre los desafíos que representa una amenaza a los derechos de la naturaleza. Adelante, compañero. Bueno, gracias por el espacio, compañero. Si bien es cierto, los derechos de la naturaleza han sido reconocidos en la Constitución del 2008, pero a pesar de ello tenemos muchos desafíos que representan una amenaza hacia la naturaleza. ¿Cuáles serían estos desafíos? Por ejemplo, tenemos la explotación de los recursos naturales. En la explotación de los recursos naturales, el ser humano realiza actividades como puede ser petroleras, mineras, que atentan a la sostenibilidad y la biodiversidad de la naturaleza. Esta explotación de estos recursos lleva a una degradación de los ecosistemas, a la pérdida de la biodiversidad. Entonces, al no ser conscientes, la naturaleza enfrenta varios desafíos. Uno de estos es la explotación de los recursos naturales. Si bien es cierto, esto se realiza para la economía del país, pero en muchas ocasiones se ha visto vulnerada los derechos, ya sea de la naturaleza, incluyendo de la sociedad. También tenemos la deforestación. La deforestación en nuestro país es bastante irresponsable. Se produce una gran destrucción al hábitat natural. ¿Por qué produce esta destrucción natural? Porque la deforestación la hacen a menudo.
como actividades como puede ser actividades agrícolas en cultivos, puede ser también actividades de extracción de petróleo, también puede ser actividades madereras. Todas estas actividades atentan a los derechos de la naturaleza. Y no solo eso, también lleva a la extinción de plantas y animales, perdiendo los ecosistemas, y como consecuencia tenemos la aceleración al calentamiento global. Al cortar un árbol, el ser humano está violentando los derechos de la naturaleza y acelera lo que es el calentamiento global. Si bien es cierto, tenemos el gran problema en la actualidad, no solo a nivel del país, sino a nivel nacional, a nivel de todo el mundo, este gran calentamiento global, pero no hacemos conciencia. Entonces, en esta parte, el ser humano viola los derechos de la naturaleza. Como siguiente punto tenemos el deterioro ambiental. En el deterioro ambiental son todos los contaminantes que puede ser que contaminen el agua, el aire y el suelo. ¿Cómo puede ser esto posible en nuestro medio ambiente? Entonces, aquí se realizan actividades humanas, como puede ser la emanación de gases tóxicos. ¿De dónde salen estos gases tóxicos? Estos gases tóxicos que contaminan el aire vienen por ejemplo, vienen principalmente de vehículos, de transporte de carga pesada, liviana, incluyendo tractores para la agricultura. También estos gases tóxicos provienen de las plantas procesadoras, fábricas, entre otras. Tenemos la minería ilegal. Si bien es cierto, en nuestro país se promueve el desafío de la minería ilegal, contaminando el agua, el aire y destruyendo el hábitat ecológico. Tenemos la extracción de petróleo, igualmente que destruye principalmente el ecosistema. Luego de ello, al ser se lo consigue muchos derivados, igualmente que contaminan el medio ambiente. Tenemos la utilización de agroquímicos y pesticidas. El ser humano en la agricultura actualmente utiliza ferticidas, insecticidas, igualmente utiliza agroquímicos. Muchos de ellos son contaminantes inorgánicos que atentan igualmente a la salud ambiental, incluyendo también a la salud del ser humano. Entonces, vulnera los derechos de la naturaleza y también atenta contra la salud del ser humano, incluyendo a la sociedad. Tenemos también incendios forestales. Los incendios forestales en épocas de verano es muy a menudo ver cómo destruye gran parte del ecosistema de nuestro Ecuador. Montañas vírgenes, montañas que son preservadas, son incendiadas. Muchas veces lo hacen de una manera irresponsable. Igualmente también tenemos la deforestación, que igualmente ya lo hablamos, la tala de árboles, que es el principal causante que el calentamiento global lo tengamos ahora en estas condiciones. Siguiente punto, tenemos la vulneración de los derechos de los defensores ambientales. Bueno, los defensores de la naturaleza en Ecuador enfrentan amenazas, hostigamiento y persecución. Muchos de estos puntos que estamos tratando, si bien es cierto, hay personas adineradas que atentan contra los derechos no solo de la naturaleza, sino también de quien los defiende. Estas personas que defienden a la naturaleza muchas de las veces son atropelladas injustamente por personas adineradas, amenazadas, incluyendo hasta la muerte. La discriminan y la violan a la naturaleza, los derechos de las organizaciones y grupos defensores del medio ambiente. Igualmente, muchos grupos defensores son violentados, igualmente por personas que tienen dinero, incluso por compañías que solo quieren el beneficio económico a su bolsillo. Entonces, muchas de las veces, estas personas atentan contra los derechos
del hombre, de esas personas que defienden nuestra integridad, de la integridad de la naturaleza. Falta de protección legal. La falta de protección legal efectiva y de implementación de tratados internacionales y estándares de derechos humanos también contribuyen a esta vulneración de los derechos de la naturaleza. Se requiere una mayor adaptación y reforma legal para garantizar la plena vigencia de los derechos de la naturaleza. Bueno, en este punto, lo que nos quiere decir es que hay un espacio bastante vacío que falta de lo que es del gobierno y de entidades que apoyen a los derechos de la naturaleza. No se hace en muchos casos, que tenemos en nuestro país, se lo hace pasar en alto. Entonces, para que esto no ocurra, hace falta que la autoridad competente actúe con sus medidas precautelares y sancione a las personas que ocasionen daños. Como siguiente punto tenemos el modelo de desarrollo no sostenible. El modelo de desarrollo actual en Ecuador, que se basa en la explotación intensiva de recursos naturales, no es sostenible a largo plazo y representa una amenaza para los derechos de la naturaleza. Es necesario promover un enfoque del desarrollo que respete y proteja los ecosistemas naturales. También tenemos áreas protegidas en el Ecuador. Tenemos áreas protegidas en la región Sierra, Costa Amazonía y la región Galápagos. En la región Sierra tenemos el Parque Nacional Sangay. El Parque Nacional Sangay consta de 518,000 hectáreas que ayudan al planeta. Tenemos el Parque Nacional Cajas con 28,500 hectáreas, igualmente apoyando a los pulmones del medio ambiente y el mundo entero. Tenemos en la región Costa, Área Nacional de Recreación del Salado, con un área aproximada de 369,079 hectáreas. También tenemos la Reserva Ecológica Manglares Churute, con un área aproximada de 49,389 hectáreas. Igualmente en la región amazónica tenemos el Parque Nacional Yasuní. Este parque, que es el más nombrado en el país por la explotación petrolera, el patrimonio que conserva debajo de ella. Tenemos con 980,000 hectáreas que igualmente apoya a los pulmones del planeta. La Reserva Ecológica Cuyambeno, aproximadamente con 590,102 hectáreas que fortalecen a los pulmones del planeta. En la región insular Galápagos tenemos el Parque Nacional Galápagos. En Galápagos, el 97% de su superficie es considerado Parque Nacional Ecológico y Patrimonio del Ecuador. Está protegido por el país, por todo nuestro país. Tenemos la Reserva Marítima de Galápagos, una gran reserva marítima en Galápagos. Tenemos en cada una de estas regiones tenemos algunos árboles y animales, lo que es flora y fauna. Por ejemplo, en la región costa en flora tenemos árboles como puede ser Pumanqui, Chuquiragua, el romerillo, entre otros. Estos recursos son madereros, estos árboles son madereros y son talados masivamente en la Amazonía, en todas partes del Ecuador, pero estamos hablando en la sierra. Entonces en la sierra son muy talados, están en peligro de extinción. En fauna tenemos lo que son animales, tenemos el oso de anteojos, el tapir andino y el más conocido y más nombrado, el cóndor, que representa al Ecuador, el cóndor andino. En la región costa tenemos en flora y fauna. Por ejemplo, en flora tenemos la guastavia, el guachapel, tenemos también agustifolia y el laurel.
En fauna tenemos el colibrí pico de espada, la cormorán y el pelicano. Tenemos en la región amazónica, en flora, tenemos el cedrón, la caoba y la guaje. En fauna tenemos el jaguar, el delfín rosado, el oro amazónico y una gran variedad de insectos. En la región Galápagos también tenemos flora y fauna. En la flora tenemos el cactus de lava, el palo santo y el árbol de incienso. En fauna tenemos las tortugas gigantes, los piqueros de patas azules, los pingüinos de Galápagos y los lobos marinos. Todas estas especies se encuentran vulneradas en nuestro Ecuador. Muchas de ellas están en peligro de extinción. Entonces, lo que hace la Constitución es proteger a todas estas especies que se encuentran en peligro de extinción. Por favor, compañero, tenga la bondad de explicar las entidades que protegen el medio ambiente en Ecuador. Gracias por el espacio. Si bien es cierto, existen diversas entidades que se encargan de proteger el medio ambiente en nuestro país. Una de ellas es la Fundación Nature. La Fundación Nature es una organización ecuatoriana dedicada a la conservación de la biodiversidad y la promoción del desarrollo sostenible, que trabajan en la protección de áreas naturales, la restauración de ecosistemas y la educación ambiental. También tenemos el Ministerio de Ambiente, Agua y Transporte Ecológico. El Ministerio del Ambiente es la entidad encargada de generar políticas y regular la normatividad en materia de medio ambiente, la biodiversidad y recurso natural en nuestro país. Desarrollan estrategias de conservación y promueven la protección de áreas naturales y especies amenazadas de peligro de extinción. La mesa de trabajo se encarga en Bosques para el Buen Vivir. Esta mesa de trabajo reúne a 26 organizaciones seleccionadas para promover la conservación de los bosques y el buen vivir en nuestro país. Trabajan en la protección de los bosques y la promoción de las prácticas sostenibles en el uso de los recursos naturales. Si bien tenemos al filósofo Confucio, que tiene una frase tan destacable, donde dice, si sirves a la naturaleza, ella te servirá a ti. Cuidar el medio ambiente no es una opción, es nuestra responsabilidad para garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras. Y como recomendación para el cuidado y protección de los derechos de la naturaleza,